¿Sabés para qué estás acá? Para sacarte la mochila. Vos te tenés que sacar la mochila y me la tenés que poner a mí. Porque a mí para eso me designaron en este juicio. Para que yo me hiciera cargo de tomar la resolución. Entonces vos sacate todos esos fantasmas y dámelos a mí. El tribunal resuelve. Primero, condenar a Omar Emir Chabán a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Diego Marcelo Argañarás a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Carlos Rubén Díaz a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazar Torrejón, Maximiliano Degerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores. Dictamos la sentencia a conciencia. Esto nos da la satisfacción de haber cumplido y de haber dado la respuesta jurídica que para nosotros merecía el caso. Esto obviamente que por la multiplicidad de intereses entrecruzados no iba a conformar a todos. Esa no es nuestra misión tampoco. Pero entiendo que nosotros dimos la respuesta que consideramos apropiada. Y en ese sentido uno no tiene reproches. Teníamos el peso de nuestra propia responsabilidad de resolver de acuerdo a lo que nosotros consideramos que era la respuesta del caso y punto. Opiniones había variadas, ¿cierto? Pero esto no significó ninguna presión para nosotros. De hecho, el que nos conoce sabe que arriba del estrado había más de 100 años de antigüedad de tribunales, pero no hemos tenido ninguna presión. Habremos cometido a lo mejor errores, eso lo aceptamos porque somos humanos y para eso están las instancias superiores para revisar lo que hicimos. Pero hemos sido totalmente libres y honestos. Si algo siempre dijimos es que queremos ser coherentes, no vamos a decir en esta causa A y en la otra causa que no tiene ningún tipo de connotación pública B, como venimos diciendo en todas. No, nosotros vamos a mantener la posición que entendemos que es coherente con lo que estamos convencidos que jurídicamente corresponde. Y eso a mí también me dejó muy tranquila. Sabíamos que obviamente siempre iba a merecer críticas y son bien recibidas en la medida que sean respetuosas. Sabemos que podemos equivocarnos, pero no equivocarnos desde un lugar de deshonestidad para lo que nosotros entendimos que era la prueba y que era nuestra posición desde el punto de vista jurídico del análisis. Nada para agregar, solo volver a eso de que hablaba del núcleo básico de coincidencias que había entre los tres. Hay cosas como la deshonestidad, el cambiar de criterios, el recibir presiones, que está fuera de toda discusión. Se planteó la necesidad, obviamente, de conformar un equipo que pudiera trabajar en armonía, que pudiera aportar ideas también, que era muy importante, porque realmente ninguno de nosotros había tenido una causa de esta entidad, ¿no? Formalmente me tocaba a mí presidir la causa por una cuestión de sorteo. Sí. Estaba claro que una sola persona no podía atender todo lo que implicaba esto. Entonces, todo lo que era diario lo manejaba con el secretario. El secretario venía diariamente y me contaba todo lo que era diario. Yo iba juntando las cuestiones que merecían ser tratadas con los colegas y fijábamos un día a la semana donde lo hacíamos venir al secretario y poníamos sobre la mesa todos los temas que teníamos para decidir. Por ejemplo, acá hubo que decidir hasta el lugar donde se iba a ubicar el público para evitar confrontaciones. Acá hubo que decidir cómo se iban a elaborar las credenciales, ¿sí? Cómo se iba a asegurar la publicidad del debate dejando un cupo de personas de que no pertenecieran a la causa y cómo se iba a instrumentar ese sistema de inscripción de esa gente. Nosotros cuando fuimos a ver dónde era la colocación del blindex, desde qué lugar de la sala, porque no lo imaginábamos, nos encontramos con el problema, claro, era una causa con muchos abogados, muchos letrados y muchos imputados. El espacio para que entraran todos dentro de... Primero, generó algún conflicto, sí, porque decían, ¿qué es lo que creen respecto al público? Algunos querellantes se sintieron ofendidos por esa decisión, pero también desde otro lugar es cierto que nosotros teníamos que garantizar la integridad de los imputados y no sabíamos si alguien podía llegar a ponerse violento en alguna situación. De hecho, algunas veces se generaron ciertas situaciones un tanto ríspidas entre alguna persona del público y algún imputado,
no importa por qué razón, quizás hasta por una propia actitud del imputado, pero lo vimos en el juicio. Entonces, el blindex es como que generaba esa sensación de tranquilidad que por lo menos nadie podía estar en la posibilidad de pegar un golpe y todo. Verdaderamente terminó resultando una tranquilidad, yo creo que para todos, ¿no? En esa audiencia segunda preliminar, que bueno, ya era para aceitar el mecanismo del juicio, estaba presente ya la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración, a la cual le había pedido colaboración, por supuesto, el fiscal general, no nosotros, porque depende de la Procuración, pero que realmente resultó de una ayuda muy grande durante la sustanciación del juicio, cuando tuvimos que escuchar a las víctimas, o sea, las personas que habían sobrevivido o que eran concurrentes de la noche del 30. El criterio fue justamente que la asistencia de esta oficina fuera para aquellas personas que tenían que venir a declarar como testigos que habían presenciado, que habían estado el día 30 de diciembre y que muchas de ellas habían quedado muy afectadas, que no estaban en las condiciones ideales para venir a declarar a un juicio. Aparte se trataba de chicos, algunos muy jóvenes, claro, que vienen de otro mundo muy distinto al del Poder Judicial. Ellos, la figura de un juez era una cosa ya de por sí extraña y hasta que no les gustaba mucho, con lo cual ellos ayudaron mucho en esta preparación del testigo para que sepa lo que es una audiencia. O sea, no era una preparación como algunas veces se quiso decir de que al testigo se lo preparaba. O sea, lo que hacía la Oficina de Asistencia, que eran psicólogas fundamentalmente, era trabajar con lo que le pasaba, con los miedos. Entonces se vencía eso. Por ejemplo, hicieron visitas a la sala con ellos para que ellos vieran dónde iban a declarar, les explicaban dónde íbamos a estar ubicados los jueces, en qué consistía un interrogatorio que le iban a preguntar los abogados, que ellos podían mirarlos a ellos o podían mirarnos a nosotros. Y nosotros ahí sí decidimos como mecanismo, pero también un poco a sugerencia de ellos, para romper esta cosa tan dura que era para ellos entrar en una sala de juicio, que el que presidía ese día lo fuera a recibir a una sala contigua al testigo y charlara mínimamente, se presentara, le indicara que iba a presidir, que estuviera tranquilo, que nosotros lo íbamos a estar permanentemente mirando, que si necesitaba en algún momento interrumpir su declaración porque no se sentía bien, lo íbamos a hacer. O sea que su testimonio, si bien era importante, no era que lo íbamos a tomar cueste lo que cueste y a costa justamente de un disgusto o de una descompostura. Entonces que se quedara tranquilo, que iba a contar con esa garantía, y realmente sirvió de mucho. Ansiedad en la previa. Como cuando uno va a sacarse sangre o tiene que dar un examen, la previa. Después, cuando uno está, evidentemente hay fuerzas interiores que lo ayudan a salir adelante. El primer día era fundamental estar relajado, estar bien, tener la cosa controlada, ya había muchas pautas, y fundamentalmente sentir el apoyo de los colegas y del equipo. Es decir, uno tiene que sufrir su parte, ¿no?, en la responsabilidad, pero es parte de un organigrama, ¿no? Y el otro día tenso, sí, el día final también, con el mayor peso en ese caso para el doctor Alves, lo de la lectura, y ese día, bueno, tal vez en lo que a mí respecta, la mayor preocupación pasaba por el tema del orden, porque siempre suele quedar a lo mejor la imagen final, de que alguno se fue de la línea de comportamiento que debía observar, y esto es un debate de un año que transcurrió ejemplarmente, de modo que quedó una sensación para mí en el momento un poco extraña ver lo que ocurrió, pero que evaluado en el contexto, en el conjunto de lo que fue, y que nosotros avisoramos que podía ser un juicio a los tumbos, realmente poniéndolo en ese contexto creo que fue, si se quiere, menor, ¿no? Más allá de, obviamente, la legítima inquietud de las partes acerca de por ahí la sentencia no recogió alguna expectativa que tenía. Muchísima ansiedad porque nos parecía que era muy importante institucionalmente poder realizar este juicio, realizarlo como se pudo hacer realmente, ¿no? O sea, esa era la expectativa que teníamos el día del inicio, de haber previsto todas las alternativas y alguna más. Creo que si algo
si por algo salió bien es que tuvimos, o sea, tomamos muchísimos más recaudos que los que en definitiva fue necesario tomar. A veces nosotros decíamos, bueno, pecamos por exagerados, pero es preferible tener el recaudo hasta de la ambulancia, de los médicos en la sala por si alguien se descomponía, bueno, un montón de cosas que hizo que el juicio pudiera funcionar y que nosotros estuviéramos tranquilos respecto a cómo funcionaba. Bueno, mucha expectativa ese día de cómo empezábamos. También había un pequeño secreto en la parte organizativa en saber quién estaba mejor para llevar a cabo determinada audiencia, ¿no? Por ejemplo, la inaugural sabíamos que tenía que comenzarla el doctor Llanos. Era el símbolo del tribunal por su forma de ser, asentado, la experiencia que tenía. En el final del juicio era como que ya estaba prácticamente predeterminado, si bien nunca lo terminamos de hablar hasta el final, ya se sabía que me iba a tocar a mí leerla, porque era una cuestión lógica, me había tocado la presidencia de la causa y no podía escapar o buscar algún argumento para decir, no me tocaba. Y así más o menos fuimos viendo, porque nosotros fuimos cambiando la forma de presidir, por ejemplo, empezamos una semana cada uno, que entendimos que era lo que nos daba más libertad para descansar, después fuimos haciendo la diaria para ver cómo iba, después fuimos haciendo 2 uno, 2 el otro, pero bueno, esas cosas también de no atarse, ¿no? al formalismo y decir, bueno, esto va a ser así siempre. No, en lo interno íbamos viendo cómo estaba cada uno y el apoyo al colega, eso es fundamental. El colega se podía equivocar, pero cuando íbamos a deliberar jamás se le podía decir una palabra que lo desmoralizara más, porque yo cuento esta pequeñísima anécdota. A mitad del juicio, el doctor Pérez Lance, que era el juez sustituto, me dice, ¿vos alguna vez te sentaste del otro lado? Le digo, no, vení. Y me llevó y me hizo sentar en el público y me hizo ver el escenario. Yo no podía creer que nosotros estábamos sentados ahí arriba. Una mamá que había perdido a su hijo y al marido, que fue un testimonio para mí uno de los más desgarradores, ¿no? Y bueno, ese día, aparte fue una de las primeras jornadas, ¿no? Bastante cerca del inicio del juicio. Realmente fue sumamente impactante y cada vez que recuerdo un testimonio tan duro, bueno, me viene el testimonio de esa señora. Estábamos hablando de este tema de lo que era el trato con el testigo y esto que tuvo de lo que salió del juicio fuera de lo normal del contacto con el sobreviviente. Era absolutamente informal, ¿no? Nosotros íbamos, yo, por ejemplo, hombre, me saco el saco, hola, ¿cómo te va? Soy Marcelo, un abrazo, un beso, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? Bueno, ¿sabés para qué estás acá? Sí, ya me dijeron. Bueno, escúchame, vos no sos imputado, no sos acusado de nada, no tenés que tener miedo de nadie. ¿Sabés para qué estás acá? Para sacarte la mochila. Vos te tenés que sacar la mochila y me la tenés que poner a mí, porque a mí para eso me designaron en este juicio, para que yo me hiciera cargo de tomar la resolución. Entonces vos sacate todos esos fantasmas y dámelos a mí. Después decime que yo me equivoqué o que no me equivoqué, pero vos no sos responsable de nada. Bueno, recuerdo el caso de una chica, entró a la sala, ya venía mal, me tocó presidir, se apoyó mucho en mí, esto que contaba la doctora Maiza, no mires a nadie, mirame a mí, que ya me conociste, que hablaste conmigo. Fue siguiendo la declaración, finalmente parecía que no iba a terminar, llegó al final, nos paramos todos para salir y vamos a hacer un receso, había sido un testimonio muy fuerte. Voy a buscarla y la chica estaba dura, no se podía mover. La tuvieron que sacar con la silla porque no la podían levantar. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no me avisaste que estabas así? Y me dijo, yo no te podía fallar, vos creías en mí. Terrible.